Hola doctores, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a terminar la parte de oxitocina que quedó pendiente para posteriormente iniciar con glándula tiroidea. Entonces, vamos a iniciar. Espero que estén viendo las clases pasadas, que no se atrasen porque todavía vienen más sesiones, ahora en vacaciones. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de la oxitocina. Y junto con la hormona antidiurética, recordarán que se está produciendo en la neurohipófisis. Neurohipófisis. Y aquí, recordemos, es el sitio donde llegan los axones para la liberación. Ya que, como mencionábamos la sesión pasada, la oxitocina se produce en el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico en menor concentración y se irá a almacenar en la neurohipófisis. Es una hormona bastante sencilla. Recordemos que, eh, entonces aquí voy a poner que la síntesis se está llevando en el hipotálamo. Aquí se está llevando la síntesis y eh, la oxitocina que se produzca tiene funciones en varios órganos diana. Antes de hablar de los órganos diana, donde van a llegar a actuar, va a llegar a actuar la hormona, sería importante mencionar cuáles son algunos factores inhibidores que disminuyen la producción de la hormona, así como los factores estimuladores. Y dentro de los factores inhibidores, por mucho, siempre vamos a tener a la somatostatina. Somatostatina. Por ahí pueden llegar a encontrar en alguna bibliografía donde se llega a mencionar que todavía existe alguna duda en que no está muy claro cómo actúa inhibiéndola, pero la inhibe. Eh, Entre otros factores estimuladores, y es algo muy interesante, son los opioides. Los opioides, sobre todo hablando de fármacos como la oxicodona o, en su caso, el tramadol. Entonces, estos fármacos serán importantes mencionar que también van a inhibir la producción de oxitocina. Y bueno, serían los principales. Si hablamos ahora de los factores estimuladores, vamos a encontrar a los siguientes. Dentro de los factores estimuladores, como lo mencionábamos ya también junto con la prolactina, va a formar parte aquí de estimular la succión del pezón. Entonces vamos a poner aquí la succión del pezón como parte de un factor estimulador. Otro de ellos, por ejemplo, son estímulos que genera el bebé hacia la mamá. Por ejemplo, la visión. Cuando la mamá ve a su bebé, se genera un pico de oxitocina. La audición. Cuando la mamá escucha a su bebé, se genera un pico de oxitocina. La olfacción, ¿no? Cuando la mamá huele a su bebé, también se genera este pico de oxitocina o incluso el simple pensamiento, el simple hecho de pensar la mamá en su bebé, pues va a generar este pico de oxitocina. Otro de ellos, que ahorita estaremos comentando, es que en el trabajo de el parto, yo puedo tener un aumento de la oxitocina también, porque la oxitocina será muy importante para las contracciones uterinas. Entonces, cuando se genera la dilatación cervical o dilatación del cuello uterino, este desencadenará que se genere un pico de oxitocina y se estimulen las contracciones uterinas. Entonces, esos serían los factores estimuladores. Y
Si ahora hablamos acerca de cuáles son los sitios donde actúa mi hormona, como les dije, hay por lo menos dos órganos diana principales. Uno de ellos, por ejemplo, aquí podríamos poner número uno, tendríamos a las células mioepiteliales. Mioepiteliales. Las células mioepiteliales son células que se encuentran en dónde, compañeros. Excelente, ¿no? Como ustedes recordarán, las células mioepiteliales se encuentran en la mama, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar. Y asimismo, recordemos que estas células mioepiteliales son células que van a tener, si las dibujamos, aquí estaría mi célula mioepitelial, que sería mi receptor, y aquí estaría su receptor, donde va a llegar a unirse la oxitocina. Entonces, cuando el receptor se une al receptor que está en la célula mioepitelial, se generará la activación de una proteína G que está acoplada al receptor. Esta proteína G es una proteína GQ, ¿no? Y esta proteína GQ, como ustedes saben, compañeros, va a inducir el aumento de inositol trifosfato más el, ¿cómo se llama? El calcio, ¿no? Van a aumentar las concentraciones de calcio. Esto me va a generar que se generen picos de contracción o que se estimule la contracción de mi célula mioepitelial. Entonces aquí podríamos señalar que se genera un aumento en la contracción de la célula mioepitelial. Epitelial. ¿Ok? Entonces, esa es como una primer función que desarrolla mi hormona a nivel de aquí, ¿no? De la glándula mamaria como tal. Sin embargo, aquí sería importante señalar que aparte de este sitio, y seguramente ya los despacharán, otro órgano diana donde va a actuar es a nivel de el útero, ¿no? Como ya bien lo mencionábamos o lo estábamos mencionando hace rato, también estará actuando a nivel del útero. Entonces aquí vamos a poner, también estará teniendo su mecanismo aquí. Y ahora, en el útero sí, ¿no? Pero específicamente a nivel del miometrio, ¿no? Que es el músculo y que forma la capa más grande en el útero. Y en el útero, lo que va a generar va a ser las contracciones. Me va a generar las contracciones uterinas. Estas contracciones uterinas sería importante comentar, aquí lo voy a poner, qué o cuáles pueden ser los estímulos de las contracciones uterinas. Bueno, para que para que estas contracciones uterinas funcionen y sean adecuadas, necesitamos una gran cantidad de calcio. Cuando yo tengo una gran cantidad de calcio en el miometrio, tendré buenas contracciones uterinas y estas serán o me serán muy útiles, número uno, para iniciar mi trabajo de parto. Entonces será importante para iniciar el trabajo, el trabajo, el trabajo de parto. Ya que la oxitocina, como lo verán en los siguientes años, será un potente inductor, ¿no? Un potente inductor. Otra cosa importante que valdría la pena señalar es que cuando yo contraigo
al útero, o en este caso al miometrio, voy a ayudar a que mi paciente presente menos hemorragia posparto. Y eso es un papel muy importante y muy, pues, interesante acerca de la oxitocina, porque así como me va a ayudar a contraer el parto, ya una vez que salió el bebé, ¿no? Fue expulsado, me va a ayudar al control de la hemorragia posparto. Control de hemorragia posparto. Por eso, no es raro que cuando una paciente no deja de sangrar después del parto, se induzca el inyectar oxitocina para generar contracciones uterinas más fuertes y tratar de controlar la hemorragia. Y otra de las funciones que hará a nivel del útero es que va a induce la propulsión, la propulsión de espermatozoides. Espermatozoides. Como otra de las funciones importantes que va a desempeñar acá. Entonces, esa es como la función en el útero y en la mama, ¿no? En la mama, contracción de las células mioepiteliales. Y bueno, no les dije, pero yo necesito esta contracción de las células mioepiteliales para que se genere la eyección de leche materna. La eyección de leche materna. Entonces, si se dan cuenta, yo ocupo de dos hormonas para la producción y la eyección de la leche. Por un lado, necesito a la prolactina para la producción, que se estimule a la glándula, y por otro lado, necesito a la oxitocina para la eyección. Sin uno, pues no puedo generar el otro, ¿no? Como último punto, y que sería importante señalar aquí en, ¿cómo se llama? En esta parte del útero como una perla farmacológica. Ahí les va. Eh, Esto es como para la práctica clínica que van a tener ustedes en el futuro. Ustedes saben que tenemos a la membrana celular, ¿no? Existe algo que se llama membrana celular. Y la membrana celular está compuesta de los fosfolípidos. Uno de sus componentes son los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos. Y a través de una enzima, los fosfolípidos se pueden convertir en el ácido araquidónico. Araquidónico, ¿no? Entonces, esa enzima que convierte los fosfolípidos en ácido araquidónico es la fosfolipasa A2. Entonces, aquí vamos a empezar aquí poner colores, naranja, de que quien cataliza esta reacción es la fosfolipasa A2, ¿ok? Y esta fosfolipasa A2, desde aquí, será importante porque, como veremos en unos momentos, puede ser inhibida para que no convierta fosfolípidos a el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es o será de vital importancia porque a través de otras enzimas, que son las ciclooxigenasas, serán importantes para la producción de los siguientes componentes. Entonces, este ácido araquidónico será utilizado por las ciclooxigenasas que tú sabes que se conocen con el nombre de COX, ¿no? Y aquí entraría, por ejemplo, la COX-1, ¿no? Recordemos que parte de la COX-1 es una COX que se caracteriza por ser constitutible porque se encuentra ¿en qué? En todos los tejidos, ¿no? Por eso se dice que esta COX-1 es constitutible, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener a la COX-2 y la COX-2
es una COX que es inducible. Los voy a separar para que no se nos empalmen. Aquí estaría COX 1. Aquí vamos a sacar la flecha más larga para señalar que por acá se encuentra la COX 2. Y la COX 2 es que inducible. Inducible en el sentido de que va a aparecer en sitios de lesión. Por eso, cuando hay lesión, hay la presencia de esta ciclooxigenasa. Y por otro lado, vamos a tener a la última COX, que es la COX 3. Y la COX 3 es, sobre todo, se encuentra en el centro termorregulador del cuerpo. Es decir, esta se encuentra en el sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo, ¿no? Ustedes saben que en el hipotálamo tenemos el sitio que regula la temperatura de nuestro cuerpo. Bueno, entonces estas ciclooxigenasas, al final del día, lo que van a hacer es producirme tres metabolitos importantes que juegan un papel importante para lo que estamos viendo. Ahorita van a ver la aplicación, ¿no? Entonces, fíjense muy bien. Me van a producir, por un lado, leucotrienos, ¿no? Los leucotrienos. Recordemos que los leucotrienos se activan sobre todo en reacciones histamínicas, ¿no? Por otro lado, vamos a tener a las prostaglandinas, y, por último, al tromboxano A2. Las tres COX, en teoría, pueden producir, este, pueden de alguna manera producir estas tres estructuras, ¿no? Estas tres sustancias químicas: leucotrienos, prostaglandinas y el tromboxano A2. Eh, no me voy a meter ahorita mucho con los leucotrienos. Recordemos que ellos son los responsables de ciertas reacciones alérgicas o histamínicas, y por ahí seguramente ya te habrán enseñado en clase de farma que existen medicamentos que bloquean la acción de pues estos leucotrienos, ¿no? Estos leucotrienos son inhibidos, por ejemplo, como por ejemplo el Montelukast, ¿no? Que es muy bueno y muy caro, ¿no? Los leucotrienos también, así como pueden ser producidos por la COX, también llegan a ser producidos por otra enzima, que es la famosa 5-LOX, ¿no? 5-LOX, ¿no? Entonces, si no se produce por la ciclooxigenasa, se produce por el LOX, ¿no? La lipooxigenasa. Entonces, tiene dos caminos para que se produzcan, ¿no? Ok. Y ya, ¿no? Punto, fin. Ah, caray. Ahí acaba esto. Y las prostaglandinas y el tromboxano juegan un papel importante en lo que viene. Como ustedes recordarán, las prostaglandinas serán importantes para la producción, cuando hay lesión, la producción de dolor, fiebre, ¿no? La producción de fiebre, inflamación, y aquí viene lo interesante. Las prostaglandinas generan, aquí voy a poner que generan la contracción, y lo pongo en mayúsculas, generan la contracción del útero, del útero en el parto. Por eso el parto, si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver algún parto, sobre todo a nuestros compañeros que ya son médicos que nos ven desde Argentina, si no mal recuerdo, eh, por eso el parto es algo muy doloroso, porque hay una producción de prostaglandinas, ¿ok? Y el tromboxano A2, bueno, este va a estimular la agregación plaquetaria, ¿no? Que como por ahí llegaré a subir algún videíto de hemostasia y se los paso, se los comparto. Pero el tromboxano A2 será importante para la agregación plaquetaria, ¿vale? Entonces, una vez que entendemos
¿cuál es la función de, sobre todo me interesa, de las prostaglandinas? Aquí viene la correlación clínica. Bueno, primero la correlación farmacológica, ¿no? Y ahorita me voy a la correlación con el tema que estamos viendo. Ustedes saben que existen medicamentos que pueden inhibir parte de la síntesis de todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A tu tía que le gusta usar esteroides, ¿no? Hay un grupo de medicamentos que reciben el nombre de antiinflamatorios, antiinflamatorios, esteroideos, inflamatorios, esteroideos. Por ejemplo, la dexametasona, ¿no? Los antiinflamatorios esteroideos inhiben a la fosfolipasa A2. Ese es su mecanismo de acción. Son muy buenos, sí, porque me inhiben desde arriba, ¿no? Pero, pues tienen algunos efectos importantes secundarios que pues ahorita vamos a comentar. Por otro lado, cuando las ciclooxigenasas convierten nuestro ácido araquidónico en licotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, hay medicamentos que se encargan de inhibir a las ciclooxigenasas. Sobre todo, lo voy a poner de color morado, sobre todo a la ciclooxigenasa 2, pero en general se puede inhibir incluso a las 3, o sobre todo a la 1 o a las 2. Estos se conocen con el nombre de los famosos antiinflamatorios no esteroideos, que es los famosos AINES, ¿no? Antiinflamatorio no esteroideo, ¿ok? Y yo siempre les comento a mis alumnos que los AINES tienen la característica de tener las 4A. ¿Cómo que las 4A, doctor? Sí, los AINES tienen la característica de, número uno, ser analgésicos, analgésicos, antipirético, antipirético, antiinflamatorio, antiinflamatorio, y por último, antiagregante, antiagregante. Estas son las 4A de un AINE. Puede ser analgésico, puede ser antipirético, antiinflamatorio o antiagregante, maestros. Pero ¿qué creen? Hay ciertas reglas. ¿Por qué? Primera regla, aquí les voy a poner como asteriscos. No todos los AINES, no todos los AINES, no todos los, aquí voy a poner todos los AINES, tienen la característica, o no todos los AINES son buenos en todo, es decir, en las las 4A, ¿ok? No todos los AINES son buenos en las 4A. Ahora, es importante que sepan que si yo uso malos AINES, puedo generar una superactivación de los leucotrienos. Entonces, usarlos mal, usarlos mal, puede generar una superactivación de los leucotrienos. Y eso es bastante, bastante importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, inhibo a las COX, ¿no? Inhibo a las COX, estoy de acuerdo que ya no voy a producir leucotrienos, pero ¿qué creen? Habrá alguien que ahora va, como ya no hay quien lo produzca, las 5 LOX dice, ah, bueno, pues entonces, como ya no hay quien lo produzca, ahora yo voy a empezar a producir un chingo, porque voy a tratar de compensar esa pérdida que ya no estoy generando por las COX, y entonces va a empezar a aumentar las concentraciones de leucotrienos y mi paciente puede entrar en anafilaxia, ¿no? Sobre todo
les digo esto porque en pacientes que tienen, por ejemplo, que datos de atopía, como en el asma, no se les puede dar AINE, ¿no? En un cuadro agudo, una crisis aguda, no le podemos dar AINE, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, no les podemos dar porque les vamos a producir una broncoconstricción y les vamos a generar, pues, un ataque agudo. Bueno, pero yo estaba hablando del parto, ¿no? Yo estaba hablando aquí de mi paciente embarazada, ¿no? Bueno, ahí les va. Eh, ya que entendimos esto, ¿no? Sobre todo me interesa que aprendan esta parte de las prostaglandinas, ¿no? Es como lo que más me interesa, es lo que quiero que se lleven a casa el día de hoy, ¿no? O bueno, cuando vean la clase, es lo que quiero que recuerden, ¿vale? Es lo que me interesa. Entonces, fíjense muy bien, vamos a hacer aquí la correlación. Vamos a poner aquí un cuadro y una C, nuestro cuadro clínico. Imagínense que tenemos una paciente embarazada, ¿no? Tenemos una consulta odontológica. A todas las pacientes embarazadas le tenemos que hacer su consulta odontológica, por lo menos aquí en México, no sé, en Argentina, ¿no? Donde esté la doctora, pero aquí en el primer trimestre tenemos que hacerles por lo menos una valoración odontológica. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes una paciente, ¿no? Aquí vamos a dibujar un buen diente, aquí estaría mi diente, ¿no? Que le gusta abrir las chelas con los dientes, ¿no? Destapa las caguamas con los dientes, ¿no? Bueno, esa es una super habilidad, pero imagínate que de repente se chuta unas 15 chelas al día, ¿no? Y de tanto estar destapando chelas con el mismo diente, el diente se rompe, ¿no? Entonces, chingada madre, ¿no? Se rompió. Y la fractura ósea, lo que va a desencadenar, estamos de acuerdo que esto es un sitio de qué? Que esto se considera una zona de lesión, ¿no? Y si hay una zona de lesión, esto puede producir ¿qué? Un aumento de las prostaglandinas. Las prostaglandinas. Y si yo tengo un aumento de las prostaglandinas, pues ¿qué me va a generar? Pues que mi paciente tenga, pues obviamente dolor, ¿no? Incluso, pues se le puede hinchar toda la mejilla, por eso puede generar inflamación, no va a presentar inflamación. Y en algunos casos, si se le infecta también, incluso puede presentar fiebre, ¿no? Pero eso no es lo importante aquí. Esto fue en el primer trimestre, ¿no? Entonces, como yo estoy generando un aumento de prostaglandinas, también voy a generar, ¿qué cosa? Voy a generar la estimulación o voy a generar un pico de oxitocina y este pico de oxitocina me va a desencadenar el trabajo de parto. El trabajo de parto. Entonces, no hay tanto pedo con que se partiera el diente, ¿no? Por el dolor, inflamación, fiebre. No. El problema aquí es que activaste a la oxitocina y puedes desencadenar el trabajo de parto en esta paciente. Y si estamos en en el primer trimestre, camaradas, pues un aborto, ¿no? Pero esto no solamente puede pasar en el primer trimestre. ¿Por qué? Puede pasar en cualquier trimestre y puedo desencadenar un trabajo de parto pretérmino, ¿no? Pero esto fue como con una fractura del diente, ¿no? Pero, o sea, no simplemente puede ser ahí. Imagínense una paciente, ¿no? Que su esposo la golpea y le da un golpe en el abdomen, un golpe en el vientre. Pues eso también puede desencadenar qué cosa, pues va a generar dolor, ¿no? Va a generar un aumento de prostaglandinas en la zona de la lesión, en la zona del golpe. Por lo tanto, también se puede desencadenar el trabajo de parto. Y si mi paciente, por ejemplo, se, no sé, se me ocurre que se cayó, ¿no? Entonces, esta paciente que se cayó, ¿no? Por las escaleras, pues también el golpe le puede generar cualquier golpe, ¿no? Cualquier lesión que le hagamos a nuestra paciente embarazada, pues
puede desencadenar este trabajo del parto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si llega una paciente a nuestro consultorio así? Ah, bueno, aquí les va algo muy interesante. Eh, ¿Se acuerdan de los AINES, no? Bueno, les dije que los AINES tienen estas cuatro funciones, pero por ejemplo, hay un AINE que es mejor analgésico, hay un AINE que es mejor antipirético que analgésico, hay un AINE, por ejemplo, que es mejor antiinflamatorio que analgésico o antiagregante, ¿no? Entonces, mi punto aquí es lo siguiente. No les voy a dar clase de farma, ¿no? Estaría cool, pero no. Eh, Aquí por un lado, miren, vamos a poner prostaglandina, prostaglandina, prostaglandina versus AINE, versus AINE. Entonces, fíjate muy bien, la prostaglandina la vamos a poner de color pues, azul, ¿no? Y prostaglandina de color azul y mi AINE de color rosita, ¿ok? Y vamos a hablar de qué funciones desempeñan, por ejemplo, o desempeña este amigo a nivel de el estómago, ¿no? Aquí quitaría mi estómago, aquí. Por ejemplo, a nivel del útero, aquí estaría mi útero, la vagina y aquí la cavidad uterina, las trompas de Felipe, los ovarios, ¿no? Parece como un pequeño alien, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues el sistema nervioso central, aquí un cerebrito, la muesca preoccipital por ahí. Y se me ocurre, para no hacerlo tan largo, un vaso sanguíneo, ¿no? ¿Les cae o no les cae? Entonces aquí voy a poner un vaso sanguíneo. Aquí. Entonces, fíjate muy bien. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, mi prostaglandina en el estómago? Bueno, vamos a tener por un lado el ácido clorhídrico y el bicarbonato. Bueno, la prostaglandina en mi estómago lo que va a hacer es disminuir la secreción de ácido clorhídrico y aumentar la secreción de bicarbonato. En el útero, por ejemplo, pues podríamos hablar de la contracción uterina, obviamente, y de la ovulación. Ya les acabo de decir que las prostaglandinas estimulan o aumentan la contracción uterina y van a aumentar también la ovulación. En el sistema nervioso, por ejemplo, lo que me interesa es hablar acerca de la temperatura. Entonces, las prostaglandinas van a aumentar la temperatura, estimulando el centro termorregulador en mi este, hipotálamo, ¿no? Esas son como algunas funciones así, ¿no? Muy generales. Y por otro lado, los AINE van a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque a nivel de estómago van a estimular la secreción gástrica, van a disminuir la secreción de bicarbonato, ¿no? Por eso los AINES, ¿no? Ketorolaco, ibuprofeno, ¿no? Indometacina, ¿no? Todos ellos no los podemos dar mucho tiempo porque puede asociarse a que mi paciente tenga qué cosa, gastritis, ¿no? Porque disminuyen la secreción de bicarbonato y aumentan la secreción de ¿qué? De ácido clorhídrico. En el caso de el útero, ¿no? Lo que yo voy a tener es una disminución de la contracción uterina y una disminución de la ovulación. En el sistema nervioso central va a disminuir ¿qué cosa? La temperatura, lo que me será muy útil en el caso de fiebre. Y en los vasos sanguíneos, los AINES tienen función de generar vasoconstricción, o en su caso también tienen una función de
agregante. Es decir, serán muy importantes para evitar la formación de pues un trombo, ¿no? Entonces, esas son como a grandes rasgos las funciones. Entonces, nosotros estamos ahorita frente a una paciente en el cual se le puede desencadenar el trabajo de parto porque le dieron un golpe muy fuerte, pues en el vientre, ¿no? Y esta paciente, como tiene, o le dieron un golpe muy fuerte en el vientre, ¿no? Pues le podemos dar para disminuir la concentración de prostaglandina y evitar que se adelante el trabajo de parto, le podemos dar un bloqueador de la síntesis de prostaglandinas que es muy útil en el embarazo, el cual, en este caso, será la indometacina. La indometacina es una INE de elección bastante noble en estos casos. Entonces, ¿por qué le damos una INE a una embarazada que tiene una fractura de un diente? O sea, sí se lo damos por el dolor, por la inflamación, por si puede tener fiebre, o porque si le duele el vientre donde le pegaron, ¿no? O sea, sí se lo damos por eso también, pero también se lo damos principalmente para inhibir la síntesis de prostaglandinas porque disminuye ¿qué cosa? Disminuye la contracción. Y de indometacina existen tabletas vaginales, ¿no? Que podríamos darles o darle a la paciente para que el efecto sea sobre todo directo y sea local. Entonces, esta es una perla farmacológica que pues les regalo, ¿no? Les doy. Y, por ejemplo, ustedes me preguntarán, ¿no? Podrán preguntar, ¿por qué no le damos naproxeno? ¿Por qué no le damos ketorolaco, clonexinato de lisina, ¿no? ¿Por qué no le damos ese medicamento? Porque de todos los AINES, ¿se acuerdan que les dije que los AINES tienen la 4A? Por ejemplo, de los mejores medicamentos que son para desinflamar o que es mejor antiinflamatorio, aquí entraría la indometacina. La indometacina. Otro medicamento que es bastante bueno para desinflamar dentro de los AINES es el ibuprofeno. El ibuprofeno. Entonces, por eso escogemos la indometacina sobre el ketorolaco, el diclofenaco, el celecoxib, ¿no? Todos ellos. Por eso no lo introduzco aquí. Eh, por decir otro ejemplo, ¿cuáles son los mejores antipiréticos? Bueno, los mejores antipiréticos que vamos a tener siempre y que, bueno, les puede servir en, en consulta, uno de ellos puede ser nuestro grandioso y poderoso paracetamol. Aquí podríamos entrar en una disputa porque el paracetamol hay autores que no lo consideran eh, un AINE. Estrictamente, o sea, por su mecanismo de acción, sí tiene esta función involucrada de alguna manera con los COX. Sin embargo, el paracetamol, aquí se los voy a poner, y esta es una perla farmacológica que quiero que se lleven también, no tiene, no tiene función antiinflamatoria. No tiene función antiinflamatoria. ¿Y un AINE qué es? Inflamatoria. Un AINE es un antiinflamatorio, ¿no? Esteroideo, ¿no? Esos son los AINES, ¿no? Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Eh, entonces, pues por eso. Pero igual entraría dentro de este grupo de los mejores antipiréticos, ¿no? Otro de ellos es el metamizol, ¿no? El metamizol es un medicamento súper bueno también para controlar la fiebre, solamente que aguas porque genera hipotensión. Entonces aguas con la dosis. Pero es muy, muy bueno. Yo lo llegué a utilizar bastante ahora que estuve en comunidad atendiendo ahí en la consulta, llegaban muchos niños con fiebre y como yo no tenía paracetamol, tenía metamizol, ¿no? Por ahí dicen, si el niño arde como el sol, que usted aplique metamizol, ¿no? Y el otro de ellos, que también es antipirético, muy bueno, es el ibuprofeno.
pero principalmente ibuprofeno. Principalmente, doctores, el el ibuprofeno se presta más hacia antiinflamación, pero también llega a servir muy bien para hacer antipirético. Estos son como los tres medicamentos o los tres AINES que son muy útiles para la fiebre, que son antipiréticos. Me gustaría darles una clase como tal de AINES o de farmacología, sin embargo, pues aún tenemos muchas cosas que ver. Pero les doy como lo importante. Esto sí apréndanselo sobre cuáles son los mejores antipiréticos, porque ahora que lleguen a ciclos clínicos en tercerito, les van a hacer preguntas como estas, ¿no? ¿Qué antipiréticos conoces? O qué es un AINE, dónde actúan, ¿no? Eso es algo básico que siempre se los pueden llegar a preguntar en algún pase de visita o en consulta, ¿no? Ahí sí, después tengo tiempo, armamos una clase de AINES. Bueno, y todo esto fue para explicar por qué las prostaglandinas generan contracciones uterinas, ¿no? Muy, muy bien. Bueno, solamente lo último que me gustaría agregar ya para acabar con la oxitocina es lo siguiente. Aquí vamos a trazar una línea. Existe un reflejo que ese también como me lo llevan a preguntar cuando roté en ginecología, que es el reflejo de Ferguson. Este se lo voy a poner por aquí, vamos a ponerlo de título. Aquí se encuentra el reflejo de Ferguson. Ferguson. Este reflejo de Ferguson es un reflejo que se genera como estímulo de la succión del pezón. Si ustedes recuerdan, en primer bloque o en neuroanatomía, un reflejo siempre ocupa cinco cosas. Si yo quiero generar un reflejo, siempre necesito cinco cosas. ¿Y cuáles son esas cinco cosas? Número uno, necesito un receptor, necesito una neurona aferente, necesito, aquí este sería el 2, ahí está, este es el 2, el 3 que sería el centro integrador, el 4 que es mi neurona eferente, y el 5 será el efector. Entonces, acuérdate, receptor, neurona aferente, centro integrador, neurona eferente y efector. Entonces, el receptor, en este caso, será mi pezón. Cuando el bebé desencadena una succión en el pezón, se genera este estímulo que va a generar que el nervio aferente, en este caso, sobre todo son nervios intercostales. No es importante que sepan cuáles son, solamente nervios intercostales. Y si quieren saber, serían del segundo bueno, específicamente sería el cuarto nervio intercostal, ¿no? Y el centro integrador será a nivel del hipotálamo, hipotálamo, ¿ok? Y en el hipotálamo lo que se va a generar son las siguientes cosas. El hipotálamo va a decir, oh, hay una succión de pezón, entonces yo voy a programar dos estímulos, dos cosas diferentes. La primera de ellas es que el hipotálamo empieza a disminuir las concentraciones de dopamina y, por otro lado, al mismo tiempo va a aumentar la concentración o la liberación de oxitocina. ¿Por qué pasan estas dos cosas en el hipotálamo? Bueno, porque en el hipotálamo vamos a tener una disminución de dopamina, porque ustedes recordarán que la dopamina, si recuerdan sus clases pasadas, sus apuntes, inhibía a quién cosa, a la prolactina. Prolactina. Entonces, si yo disminuyo la concentración de dopamina, va a haber una desinhibición, desinhibición de la prolactina, ¿ok?
Y si yo tengo una disminución de las concentraciones de prolactina, voy a tener un aumento de la producción de leche materna. Producción de leche materna. ¿Ok? Y la oxitocina, si yo también voy a tener un aumento de la oxitocina, esto va a desencadenarme una eyección de leche materna. Era lo que les estaba comentando hace rato. Cuando yo tengo este aumento de oxitocina, se genera la eyección de leche materna, pero para eso también necesito apoyo de la prolactina para que haya leche materna, ¿no? De nada me sirve contraer las células mioepiteliales si no tengo el calostro propiamente en la leche. Entonces, ese sería como lo que se genera en el hipotálamo. La neurona eferente, aquí más que ser una neurona eferente, van a ser los vasos sanguíneos, donde van a vasos sanguíneos, donde van a viajar las hormonas, es decir, donde va a viajar la oxitocina y la prolactina. Y el órgano efector, pues el órgano diana en este caso será la glándula mamaria. La glándula mamaria. ¿Ok? Y esto es lo que sucede en el reflejo de Ferguson, ¿no? Que este es un mecanismo también importante y tanto para la producción de leche materna, pero también será importante como un mecanismo que desencadena también el parto natural. ¿Por qué? Porque cuando la presión del bebé esté sobre el útero, ¿no? Eh, la oxitocina que se está produciendo aquí también va a desencadenar que el útero genere contracciones uterinas. Entonces, por ahí también se los pueden llegar a preguntar y se los dejo ahí para que, pues, para después, ¿no? Bueno, entonces con esto daríamos por terminado esta parte de oxitocina y podríamos continuar con lo mero bueno del asunto que sería hablar acerca de la hormona tiroidea. Entonces, vamos a continuar con ese tema.